Bienvenidos a La Herramienta, a esta segunda parte del taller que realizó el PIT-CNT el 20 de agosto con respecto a la seguridad social, a la reforma de la seguridad social. En esta ocasión vamos a compartir la palabra de Nathalie Barbé. Lo que vamos a tratar más que nada ahora, yo creo que es uno de los motivos por los cuales se impulsó principalmente esta iniciativa, que es el aumento al barrer de la edad jubilatoria con esta reforma de la Ley 20.130. ¿Por qué decimos el aumento al barrer? Porque primero se hace una reforma para sustanciar la seguridad social porque es deficitaria, porque el peso de los pasivos es muy alto, porque no se puede sostener a futuro, pero los únicos que pagan este sistema nuevo son los trabajadores, aumentando su edad jubilatoria y recortando sus derechos. No se reformó ni el aporte empresarial, ni las exoneraciones que están pautadas por Constitución, ni que son legislativas, sino que todo el peso del déficit que supuestamente genera el Banco de Previsión Social se cargan los trabajadores. ¿Y de qué forma? Primero que nada, estableciendo la primera mentira de decirnos que en este país hay que aumentar la edad jubilatoria porque la tecnología hace que vivamos cada vez más y cada vez hay menos trabajadores aportantes por cada jubilado que tiene a sus espaldas para mantener su jubilación. Esta es la primera mentira. ¿Por qué? Si bien la tecnología aumenta la edad de vida, no rejuvenece a la persona, y todos sabemos que los trabajadores de a pie, no los que tenemos herencia, ni somos dueños de empresa, ni tuvimos la suerte de no tener que vivir una jubilación, el tipo de trabajo que hacemos normalmente a los 60 años ya no lo podemos realizar por más que la tecnología nos lleve a vivir a los 90. Una empleada doméstica no puede limpiar 5 edificios como a veces lo hace para mantener su casa con 65 años, más allá de que la tecnología haya hecho que vaya a vivir más tiempo. Pero la primera mentira que nos dan es que la tecnología justamente es la que hace que sea tan pesado el sistema jubilatorio comparado con la cantidad de aportantes. ¿Por qué? Porque eliminó el 25% de los puestos de trabajo recién ahora. Estamos hablando de que un avance del 2000 al 2024, en solo 24 años, se eliminó la cuarta parte de los puestos de trabajo. ¿Y dónde están y los podemos ver? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros en los edificios teníamos porteros? Y eran 4 porteros por edificio. Bueno, esos son 4 aportantes a la seguridad social, que hoy hay un portero a través de una cámara que atiende casi 24 horas de corrido, son 12 horas cada uno y 10 edificios cada uno. ¿Dónde lo vemos? En el ómnibus. Cuando nosotros tomamos el ómnibus, había más o menos entre 8 y 12 trabajadores por cada ómnibus que andaba en la calle. Hoy hay 2, con turnos de 12 horas, con una maquinita donde nosotros pasamos la tarjeta. Lo vemos en Tata, donde curiosamente invierten nuestros aportes. Nuestros aportes, la SOAFAB lo invirtió en dar un préstamo a Tata para que creara cajas automáticas que dejara a trabajadores sin empleo. Antes de repente íbamos a Tata y como era una superficie muy grande, teníamos 10, 15 cajeros, ahora hay 1 o 2 cajeros y lo demás son todas cajas automáticas. Y en esta reforma, ni Salday ni ninguno de los detractores salió a decir la verdad. Hay 3 trabajadores por cada jubilado porque la tecnología ha eliminado la mayor parte de puestos de trabajo. ¿Y por qué no dicen la verdad? Porque no le van a cobrar aportes de seguridad social a las empresas que cambian trabajadores por tecnología. Esa es la primera mentira que nos mete cuando nos dicen en este país no hay natalidad. No, esto pasa a nivel mundial. Ni en Uruguay, ni en Francia, ni en Alemania. La natalidad bajó. Y lamentablemente en nuestro país no hay falta de natalidad. Nacen muchos niños en hogares pobres. Es más, tenemos mejor natalidad que muchos países europeos, pero no van a exhibir el problema real porque tampoco lo van a atacar. En este país no existe que un empresario pague a la seguridad social los aportes por cada puesto que tiene, reemplazando un trabajador. Y hace una proyección a los próximos 100 años para rebatir nuestra iniciativa cuando dentro de 100 años no sé quién va a estar trabajando. ¿Qué hombre va a haber detrás de un empleo cuando sabemos que si estamos en el 2024 con la plena entrada de la inteligencia artificial y ya tenemos la cuarta parte de empleo de trabajo eliminado, qué va a pasar dentro de 100 años? Lo que pasa es que no es concebible para ellos una seguridad social que no esté a la espalda de los trabajadores.
Y no solamente la aumentaron al barrer con esta primera mentira, sino que desconociendo otras leyes que el propio Estado imponía. Pues recordemos que en el 2008, la ley 18.395, además de crear la jubilación flexible, porque las personas no llegaban a la cantidad de años suficientes para trabajar, donde se nos reconoce a las mujeres los años de trabajo por cada hijo, se crea algo muy interesante que son los subsidios por inactividad. ¿Y de qué habla este subsidio por inactividad? De que una persona cuando se queda sin trabajo a partir de los 57 años no tiene casi chance de volver a conseguir otro. Entonces, ¿qué hace el Estado? Crea una ley para que atraviese, primero que nada, un año de subsidio por desempleo, a diferencia de los menores de 50, que tienen 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 50 años no se consigue trabajo. Entonces, después de atravesar ese año, el Banco de Previsión Social les brinda, y la FAP también, un subsidio transitorio hasta los 60 años, que era anteriormente nuestra edad jubilatoria, porque el Estado entendió en 2008 que la persona no iba a tener con qué comer, ni pagar su alquiler, ni sobrevivir en los próximos 2 años, hasta que el Estado le brindara la posibilidad de jubilarse. En ese mismo país, de un día al otro, en la mañana nos levantamos y dijimos, bueno, ahora va a ser hasta los 65. Entonces, si como Estado asumo que a partir de los 57 años no voy a tener trabajo, estoy asumiendo que al aumentar la edad a los 65 años voy a hacer que durante esos 8 años la persona no tenga con qué vivir. El Instituto Nacional de Estadísticas, que no es de otro país, es de acá del Uruguay, muestra en sus tablas que a partir de los 60 años solo el 18% de los trabajadores mantiene el empleo. O sea que a partir de los 60 años hay un 80% de trabajadores que van a tener que quedarse sin ingresos, y de ese 18% solamente el 12% lo hace aportando la seguridad social. Entonces nos están diciendo que aumentaron la edad jubilatoria a 65 años para mantener un sistema de seguridad social, cuando lo que están haciendo es que solamente el 12% aporte. Es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Porque por primera vez no nos pasa solamente a nosotros, como pobres sudacas, tercermundistas, sino que es algo que está pasando en todo el mundo, y ellos lo ponen como ejemplo. Están aumentando la edad jubilatoria a los 70 años. ¿Por qué están aumentando la edad jubilatoria a los 70 años? Porque la tecnología también demuestra que el ser humano es un ser humano mientras pueda producir. En el momento que deja de producir es una carga para el Estado. Entonces, a lo que se apunta aumentando la edad jubilatoria, y esta reforma lo marca totalmente, porque no nos olvidemos de algo muy importante. Se aumentó la edad jubilatoria a los 65 años, pero se marca que se revea cada 3. Entonces, dentro de 3 años, ya dentro de 2, porque ya tenemos un año de atravesar esta reforma, se va a rever si realmente es sustancioso que el 12% de los trabajadores aporte a la seguridad social, cuando, como decía Sergio, le vamos a traspasar muchísimo más dinero a las AFAP, o sea que vamos a tener un déficit más grande dentro de 3 años. No va a tener que ni siquiera reunirse la comisión de expertos, solo por decreto se va a poder aumentar nuevamente la edad jubilatoria, y la van a llevar a los 70. Porque la idea de los 70 no es que uno viva más, que tenga que aportar más, es desestimar el acceso a la jubilación. Que una persona, cuando ya no es productiva para los medios capitalistas, sea material de descarte y que se arregle como pueda. Si tuviste la suerte de tener un empleo que te pagara más de 256.000 pesos, seguramente vas a tener una FAP, vas a ser uno de los 27.000 trabajadores que son los únicos que les sirve, que te va a dar una buena renta. Ahora, si sos un empleado como somos todos nosotros, seguramente vas a tener que esperar hasta los 70 viviendo del aire para que recién ahí aparezca un Estado que, según dice, nosotros queremos hacer una reforma asistencialista, y esta reforma lo que muestra es que el asistencialismo el Estado se lo da a las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque, por lo que decíamos al principio, se formó una comisión de expertos que decidió al barrer, porque no vio también las especificidades de cada trabajo, si realmente una persona podía continuar, si un obrero de la construcción, si una persona que maneja un ómnibus, si una limpiadora. Millones de trabajos que se hacen en industria y comercio podían seguir trabajando, sino que fue asistencialista de las empresas, porque no se les pidió que aportaran absolutamente nada. Entonces, cuando hablan de asistencialismo en la seguridad social, también tenemos que contestarle eso a nuestro compañero. Nosotros no buscamos asistencialismo pidiendo que el Estado esté a los 60 años para brindar una jubilación, o para que dé una pensión a la vejez, o una pensión ante una discapacidad. El Estado hasta ahora ha sido asistencialista con los que más tienen. Todo lo demás lo pagamos nosotros. La jubilación a las 60 lo vamos a pagar nosotros, los trabajadores. Las pensiones a las personas que no es que no hayan estado trabajando, porque ojo con esto cuando se habla de la pensión a la vejez, que se da porque no hubo contribución a la seguridad social. Acá ningún uruguayo se puede dar el lujo de vivir toda su vida sin trabajar.
pero sí ha pasado que no han habido los contralores necesarios. Estoy hablando de los uruguayos pobres, ¿no? Hay gente que sí, obviamente, le llama a trabajar, a tener herencias y manejar empresas. Estoy hablando de los uruguayos comunes que llegan, no tienen aportes y tienen que cobrar una pensión a la vejez. No es porque hayan estado en la casa disfrutando, es porque nadie aportó por ellos. Es porque trabajaron en lo que decimos en negro. Y sí, ahí hay una asistencia del Estado. Se le da una pensión, pero el Estado somos nosotros. Esa pensión no la pagan las empresas, la se paga a través de los impuestos que pagamos todos los trabajadores. Entonces, por eso hay que definir bien claro el asistencialismo. El asistencialismo es lo que estamos haciendo con las empresas, porque los trabajadores estamos cubriendo exoneraciones a empresas multimillonarias. Ese es el asistencialismo en el Estado uruguayo. Nosotros queremos marcar en la Constitución justamente algo rígido, que también se nos acusa de rígido, sí tiene que ser rígido. Porque nosotros, al ver esa intención de aumentar cada vez más la edad jubilatoria para que la persona nunca acceda a una jubilación y trabaje toda su vida hasta que se deshaga, tenemos que dejarlo en la Constitución para que el día de mañana no venga cualquier intención de partido político y con mayoría parlamentaria vuelva a aumentar la edad jubilatoria. Y hablemos de lo que es rígido. Estamos escuchando muchos políticos hablando de la rigidez de marcar los 60 años en la Constitución, porque obviamente para un político que está viciado de poder, es rígido no poder definir las políticas entre sus correligionarios por mayoría parlamentaria. Es rígido tener que preguntarle al pueblo, porque se olvidan que están representando al pueblo. Tan rígida es la Constitución que tenemos un plebiscito por allanamientos nocturnos que se definió en 1 semana y media. O sea que por mayoría parlamentaria, si el día de mañana necesitan cambiar la edad jubilatoria porque dicen que la sociedad avanza y nosotros lo estamos dejando rígido en la Constitución, pueden sacar un nuevo plebiscito por mayoría parlamentaria y consultarle a la población si quiere aumentar la edad jubilatoria. No hay una rigidez tal. También recordemos que nosotros antes de la ley 20.130 nos podíamos jubilar a los 65 si queríamos, pero se nos daba un porcentaje más alto por cada año que seguíamos. Nos jubilábamos a los 65 con un 55% del promedio que se nos hacía de jubilación. Hoy nos vamos a jubilar a los 65 con un 45%. Entonces, si el día de mañana este país necesita que la gente trabaje más, aunque esté los 60 años en la Constitución, pueden incentivar, como se hizo en su momento, a brindar porcentajes más altos para que la gente permanezca y tenga una ganancia por seguir trabajando más años. Otro tema que hay que aclarar, porque hay muchas interpretaciones que se han hecho de diferentes corrientes políticas desde la papeleta, porque la papeleta, si se lee de todas, se habla por sí misma. Creo que no tendría que dejar dudas, pero cuando uno tiene malas intenciones, la interpretación se puede dar también con malas intenciones. Han dicho que nosotros, al marcar la edad de 60 en la Constitución, vamos a matar a los viejos porque es casi como que mandarlos al geriátrico, porque imagínate que si con 60 años puede seguir trabajando y yo lo retiro de la actividad. Es una mentira. Acá dice, el acceso al causal común jubilatorio a los 60 años, no habla de un retiro forzoso a los 60 años. Tampoco, como hemos escuchado otros también, otras corrientes políticas que dicen, van en contra de las jubilaciones flexibles. Es una mentira también. Por eso se aclara causal común. Esto es causal común, las jubilaciones flexibles se llaman jubilaciones flexibles, que se dan cuando la persona tiene que seguir trabajando para completar los años que le falta de trabajo. Tampoco va contra las bonificaciones que existen hoy. ¿Por qué? Porque es la misma jubilación que existía antes del 2023. El causal común es lo mismo por lo que el obrero de la construcción se jubilaba, pero se le adelantaba unos años la jubilación, ese causal común, por la bonificación que tiene. Esto tampoco ataca las bonificaciones. Por eso les digo, es muy importante este taller que ustedes se lleven también las respuestas a esas malas intenciones de interpretación que han hecho de esta papeleta, obviamente los detractores, para generar este caos supuesto. Estamos volviendo a algo que ya teníamos, causal común a los 60 años, todo lo demás va a existir. También esta enmienda lo que habla justamente es que ningún trabajador tenga pérdida ni menoscabo, como lo decía Sergio, no solamente por el tema de AFAP, porque casualmente, y para que vean la catástrofe que fue en realidad, no lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que esta reforma, como al aumentar la edad a los 65 años estadísticamente marca que la persona
va a tener más dañado su cuerpo porque está extendiendo su actividad laboral, se entiende que va a haber un 25% más de jubilaciones por imposibilidad física, porque al extenderle a la persona la vida laboral se lastima más. Entonces, ¿qué decide este gobierno tan genial al hacer esta reforma? Vamos a bajar a la mitad lo que tenemos que pagarle por imposibilidad física, porque al aumentar la edad jubilatoria voy a tener mucho más trabajadores que van a llegar enfermos a los 65 años. Entonces, en vez de pagarle el 65% de tasa de reemplazo que le pagaba si se enfermaba trabajando, ahora le voy a pagar el 39%. Así de nefasta fue esta reforma y así de nefasto es el aumento de la edad jubilatoria, que está comprobado por estadística, que ese aumento que ellos dicen son 5 años más, destroza el cuerpo de los trabajadores, y ahora cuando se vaya a jubilar, porque la actividad y porque esta reforma les destroza el cuerpo, van a cobrar la mitad. Cuando se jubilaban antes de esta ley por imposibilidad física era un 65%. El Estado te da un 20% más porque entendía que el trabajo te generó, o la situación, una imposibilidad, y que después de ahí vas a tener más gastos. Bueno, como el aumentar la edad jubilatoria iba a ser que se diera un aumento muy alto del cobro de este tipo de jubilaciones, se bajó un 39% la tasa de reemplazo. Justamente lo que hace esta frase, que dice ningún trabajador tendrá pérdida de menoscabo, hace que eso caiga. ¿Por qué? Porque se nombran a las dos leyes que se toman como referencia. En entrada en vigor implicará que ningún trabajador tendrá pérdida de menoscabo en derechos o beneficios previstos en las leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados del sistema de seguridad social, tomando en cuenta la ley 16.713 y la 18.395. O sea que todo lo que esta reforma tiró para abajo de estas leyes y cambió en detrimento del trabajador, a partir de entrada en vigor este plebiscito va a tener que volver a lo anterior. ¿Y por qué hago hincapié en leerles esto? Porque también los detractores interpretaron como que esto iba a ser que nosotros le mantuviéramos los derechos a la caja militar. Y por eso aclaro, porque una enmienda constitucional no se puede dividir como uno quiere y agarrar solo un párrafo y dar por entendido algo. La enmienda habla de que no podrá tener pérdida de derechos entrada en vigor esta ley, tomando en referencia a dos leyes que son del BPS, que no son ni de la caja policial ni de la caja militar. Para que nosotros permaneciéramos esos beneficios supuestos de la caja militar, que lamentablemente hasta ahora no he visto a nadie que se los quiera quitar, pero parece que en el momento que nosotros hablamos de plebiscito hay intenciones de hacerlo, tendríamos que nombrar el acto número 9, que se dio en la dictadura, justamente por las Fuerzas Armadas, donde le quitaron el aguinaldo a los jubilados y se mejoraron ellos sus jubilaciones, pero incluso cuando volvimos a la democracia, ningún gobierno les sacó ese acto 9 que ellos hicieron en plena dictadura, sino que generaron leyes esos próximos gobiernos para dejar establecido lo que ellos marcaron ahí. Por eso les digo, nosotros con esta frase lo que hacemos es que retroceda lo más nefasto de esta reforma y que ningún trabajador, cuando tenga un traspaso de sus fondos previsionales de AFAP a sus fondos previsionales en BPS en su historia laboral, tenga ningún tipo de pérdida. Ganará menos o más, pero nunca ganará igual o más, nunca menos. Incluso hasta esos beneficios que se hablan de que pueden cobrar mis hijos, heredar mis bienes, aclaramos que no son los hijos los que cobran los bienes, son los herederos que no sean beneficiarios de pensión. O sea que tienen que ser mis hijos mayores de 21 años siempre y cuando no tengan una discapacidad, mientras que yo no tenga una concubina, concubino o padres adultos mayores, recién ahí va a tener una persona que esté a mi cargo poder cobrar esa herencia AFAP. Para que sea una idea lo grande que es ese beneficio, en la historia de las AFAP solamente pagaron un 4% de ese tipo de herencias de todo lo que han pagado en la vida de las AFAP. Tienen que tener hijos mayores para poder cobrarlo. Si tienen hijos menores de 21 son beneficiarios de pensión. Sí. Ah, ¿lo dije al revés? Por eso, si tienen hijos menores de 21, están casados, tienen concubino, tienen padres a cargo, no va a haber ningún heredero de ningún fondo AFAP. De todas formas, si lo hubiera, con esta frase lo van a cobrar también. Nosotros no vamos a generar pérdida a los trabajadores. Esta iniciativa justamente es para que los trabajadores no tengan más pérdida en seguridad social cada vez que se hace una reforma. Después con el tema de la equiparación del salario mínimo nacional, de las jubilaciones y pensiones mínimas. Primero que nada tenemos que hablar de qué son las jubilaciones y pensiones, ¿no? Porque también al hablar tan al barrer de las jubilaciones y pensiones mínimas, a veces nos olvidamos que la mayoría de estas pensiones son
de los mayores de 70 años que no tuvieron aportes y están cobrando una pensión a la vejez, pero principalmente de aquellos niños o mayores con discapacidad en nuestro país que cobran una pensión. Estamos hablando de hogares que en su 80% son monoparentales, que porque tenemos un casi inexistente sistema de cuidados, la mayoría de las madres o padres que tienen hijos discapacitados no pueden salir a trabajar y que el único ingreso que tienen para vivir son 16.000 pesos nominales. Esas son las pensiones que vamos a subir. No son las pensiones militares de 80.000 pesos, no. Estamos hablando que vamos a subir al salario mínimo nacional a los trabajadores que trabajaron toda su vida y que están cobrando 18.000 pesos nominales, o sea, con suerte 17.000 pesos en la mano, y esas personas que cobran 16.000 pesos para vivir afrontando una incapacidad y que a veces son el único ingreso que tiene esa persona en su casa. Para que vean que no están descabellados, los jubilados van a tener un aumento de 3.428 pesos. Los pensionistas van a tener un aumento de 5.752 pesos. Esto da un total de 460 millones de dólares anuales. Ese es el costo que tiene para el Estado. ¿Y por qué? Porque también acá hay una mala interpretación, una vez más intencionada por los detractores. Se dice que el costo era de 1.038 millones de dólares, porque se hizo un aumento al barrer. El BPS vio las pensiones que estaba pagando y las aumentó todas al mínimo, pero, y me parece esto una burrada para quienes hacen proyecciones actuariales, que no sepan que las pensiones por sobrevivencia es una única prestación, que se divide entre padres e hijos. O sea que esa prestación de 20.000 pesos, pongamos un ejemplo, puede haber una viuda que esté cobrando 5 y 3 hijos que estén cobrando 10 la viuda y 3 hijos 3, ¿no? No lo sumen porque no les va a dar. ¿Qué hacen ellos? Ven esas pensiones, las suben, 1.038 millones. La pensión que tiene que subir es la pensión madre. El trabajador genera una única pensión que se divide entre todos sus herederos. Entonces, el aumento de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional son 460 millones de dólares. Como bien explicaba hoy Sergio, nosotros vamos a dejar de transferirle a las AFAP 1.500 millones de dólares anuales. Ya por una regla de 3, cualquier persona lo puede hacer en su casa tranquilo. Si vuelven a la arca del Estado 1.500 millones de dólares, ahí me están quedando 900 y algo para cubrir las jubilaciones, para hacer políticas sociales. Pero además tengamos en cuenta algo que hoy se nos pasó, que esta reforma lo que hace es incluir a las cajas paraestatales, porque no bastaba con que las AFAP puedan lucrar con el BPS, también tenían que lucrar con las otras cajas. Pero como son cajas deficitarias, y el traspaso de ese 5% o 15% de las AFAP iba a hacer que tuvieran un detrimento en su funcionamiento, se lo vamos a devolver a través de rentas generales, por los próximos 30 o 40 años, porque tiene una extensión de 10 años más. O sea que no solamente el Estado se va a ahorrar, va a volver a tener 1.500 millones de dólares, se van a ahorrar 500 millones de dólares de asistencia, porque acá lo que hizo que el BPS tuviera déficit fueron las AFAP. Porque acá tenemos una seguridad social que se tiene que mantener con el aporte de los trabajadores, con el aporte de los empresarios, que es la mitad, es inferior al nuestro, y la asistencia del Estado. Y si yo eso que recaudo, la mitad, lo tiro para las AFAP, obviamente voy a tener un déficit. Porque cuando yo creo la seguridad social, la creo con esos 3 pilares porque tengo que cubrir a toda la población. No es muy difícil, si nosotros en esta casa nos entran 10.000 pesos de sueldo y a mí se me ocurre regalarle 5.000 al vecino, me van a faltar 5.000 en mis cuentas mensuales. No es tan difícil la cuenta. Bueno, esos 5.000 vuelven al Estado. Y no solo eso, sino que se van a ahorrar porque está calculado que para los próximos 40 años la asistencia que vamos a hacer, y esto tengan bien claro, los trabajadores que estamos acá vamos a pagar a través de los impuestos, porque rentas generales somos todos nosotros, que el cirujano, que el anestesista, que el bancario, que el militar, ahora que tanto les importan los militares, tenga su ahorro individual. Se lo vamos a pagar nosotros el ahorro individual, porque se lo vamos a devolver a las cajas a través de rentas generales. Eso está calculado que los próximos 40 años, que es lo que va a durar ese aporte, solamente para la caja profesional, la caja notarial y la de profesionales va a ser de 5.000 millones de dólares.
Casualmente, en las proyecciones que hace el Banco de Previsión Social, no nos incluyó para saber cuánto íbamos a gastar en la caja militar y la policial, que va a ser el gasto más alto. Nosotros estimamos que si eso fueron 5.000, seguramente van a ser 12.000 millones de dólares. O sea que más que ahorro van a tener los próximos 4 gobiernos que quedan por delante para invertir en políticas sociales. Lamentablemente hoy tenemos que estar hablando de esto. Nosotros acá en este taller tendríamos que estar hablando de derechos y beneficios que nosotros con esta intención le estamos dando a los trabajadores y jubilados, pero el establishment político y las cámaras empresariales nos hacen tener que salir a responder las mentiras que están haciendo, y parece que ahora los trabajadores tenemos que dejar la deuda del Estado a cero cada vez que tomamos un impulso, tenemos que decir cómo se va a pagar. Y tengamos un poco de memoria. El Frente Amplio aumentó las jubilaciones en un 200%, no hubo catástrofe en este país. Se creó un plan de emergencia también. Recuerdan que cuando asume el Frente Amplio se crea un plan de emergencia, el plan de equidad, etcétera, porque había población necesitada. Tampoco hubo catástrofe en este país. Y en un país donde podemos darnos el lujo de cuando hacemos una reforma institucional para sustentar la seguridad social, no tocamos a las empresas, no tocamos al clero, no tocamos a las mutualistas que no aportan, no tocamos no solamente el gran capital, sino que le perdonamos impuestos. Este país deja de recibir 2.100 millones de dólares anuales por perdonar impuestos, que ya existen. No estamos hablando de generar impuestos, ojo, porque eso es otra cosa que dicen los detractores, que nosotros con esto estamos diciendo de generar impuestos. No, estamos pidiendo que se cumplan los impuestos que ya existen, que no lo están llevando a cabo, y con eso el Estado deja de recaudar 2.100 millones de dólares. Entonces, catástrofe no es que un jubilado cobre 3.428 pesos más o un pasivo, un pensionista 5.752. Catástrofe es que le sigamos manteniendo 2.100 millones de dólares de exoneración al gran capital y digamos que se tienen que morir de hambre los jubilados para que este país siga adelante. Con respecto, y ya redondeando para no aburrirlos más, con el tema este de la catástrofe y lo que nos están hablando de que van a tener que subir el IVA al 38%, lean la papeleta. La papeleta es clara por sí misma. Cuando dicen lo que pasa es que ustedes pusieron jubilaciones y pensiones y vamos a tener que subirlas todas, no, señores, dice ninguna jubilación, una coma para un abogado es casi la vida, ni pensión podrá ser inferior al salario mínimo nacional. Acá apuntamos con esto que ningún pasivo en este país cobre o tenga un ingreso menor al salario mínimo nacional, que es lo que se establece como lo mínimo que necesita una persona para poder vivir. Las inequidades o abusos, como hablan ellos, lo tendrá que reglamentar el próximo Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Cuando en el BPS viene un jubilado a cobrar la pensión porque falleció su esposa, hay leyes que ponen topes para el acceso. El uruguayo no por nacer uruguayo tiene la pensión o la jubilación asegurada, tiene que cumplir con requisitos para jubilarse y para tener una pensión. Cuando viene un jubilado a tratar de tramitar la pensión porque falleció su esposa, hay un tope de ingreso. Si el jubilado gana más de 76.000 pesos, no le corresponde la pensión. Entonces esa mentira que andan diciendo que nosotros le vamos a subir al militar, porque los militares están de moda hoy, al militar que cobra, las injusticias de los militares hoy nos están revolviendo el estómago, pero ninguno se la sacó. Pero si un militar viene y cobra 100.000 pesos y quiere cobrar la pensión de su esposa, nosotros se la vamos a subir a 22.000. No, señores, ya hay reglamentación para eso. Y eso va a tener que hacerlo el próximo Poder Legislativo. No vamos a subir al barrer cualquier jubilación y pensión. Nosotros lo que estamos haciendo acá es justicia social, que ningún pasivo en este país cobre menos de lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas. Los abusos, como dicen ellos, lo tendrán que reglamentar ellos mismos en los próximos 24 meses, como decía el compañero, con las leyes que se van a tener que emitir con respecto al salario mínimo nacional y el ajuste que tienen que hacerse de esas jubilaciones y pensiones. Pero de todas formas, compañero, esto es un taller que trató de ser técnico, pero no nos olvidemos de lo principal que nosotros queremos hacer con esta papeleta. Más allá de que vamos a tener compañeros que nos van a venir a decir sí, pero nos va a salir millones y no nos vamos a poder jubilar, y le tenemos que dar respuesta. No nos olvidemos de lo principal. Asimismo, si esto saliera a 1.038 millones de dólares, como dicen, hay que hacerlo. Pero sale 460, por suerte.
Si saliera $2.000 millones, hay que hacerlo. Porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de jubilados y pensionistas que no tienen para comer y el Estado les tiene que garantizar una jubilación digna. Y si no tiene cómo mantenerlo, tiene que ver qué políticas va a tomar, pero hay que hacerlo. Y si saliera $5.000 millones, como tiró un día Mieres, hay que hacerlo. Porque no podemos seguir mirando para un costado y que el jubilado no tenga para comer, para que un país siga adelante. Cuando le estamos exonerando $2.100 millones todos los años a los que más tienen. Por eso le digo, no olvidemos lo principal de esta iniciativa, que es que un trabajador tenga un respaldo, ese trabajador que no es un patricio en este país, que va a vivir de la jubilación, no le queda otra, a los 60 años puede acceder a su jubilación. Que el jubilado y el pensionista cobre por lo menos lo que necesita, reglamentado por el Estado para poder sobrevivir, y que se termine el lucro de empresas privadas y de bancos, que lo único que ha hecho ha sido robarnos, porque a mismo aporte tendrían que habernos dado misma jubilación. Y sin embargo, como decía Sergio, el 60% cobra menos de 2.000 pesos. Porque cuando ingresaron, y no se olviden, dijeron que iban a pagar 2 jubilaciones porque le íbamos a hacer el mismo aporte, porque la rentabilidad y las ganancias que ellos iban a sacar de sus negocios nos iban a pagar a nosotros una jubilación. Y no solamente no nos pagaron la rentabilidad, sino que nos sacan de cada 100 pesos 22 para que nosotros nos podamos jubilar. Muchas gracias, compañeros. Esto es La Herramienta, buscando generar conciencia. Gracias por escuchar.